buenas noches. Mi nombre es Marvin Cepeda. En esta ocasión hablaré sobre las medidas cautelares en el proceso penal de nuestro país. A medida que desarrolle el tema, estaremos hablando sobre en qué consisten las medidas cautelares, los presupuestos para aplicarlas, los tipos de medidas, los requisitos y en qué momento se imponen. Además, cuál es la relación que tienen las medidas cautelares con los tratados internacionales. Primeramente, el tema de las medidas cautelares se desarrolla en el Código Procesal Penal desde el artículo 320 al 344. Para dar inicio, en el artículo 320 se establece que estas medidas cautelares serán impuestas mediante la resolución fundada y durará el tiempo absolutamente imprescindible para cubrir esta necesidad de aplicación de la medida cautelar, que puede ser desde el principio hasta el final de un proceso. ¿Qué son las medidas cautelares? Bueno, estas medidas son resoluciones debidamente fundamentadas que tienen por objeto restringir la libertad del imputado, de la persona que está detenida en este momento, o restringir la libre disposición de los bienes. En este caso llegamos al primer punto, que hay dos tipos de medidas cautelares. ¿Cuáles son esos? Bueno, la primera es de carácter personal y la segunda de carácter patrimonial. Pero ¿a qué se refiere esto? Con respecto a las medidas de carácter patrimonial, de repente nosotros hemos escuchado que alguien está en un proceso y le han embargado los bienes o le han congelado la cuenta. Esto es un breve ejemplo de una medida cautelar de carácter patrimonial. Y cuando hablamos del tema de carácter personal, ahí entramos a diferentes, podemos decir, a diferentes índoles de carácter personal. Por ejemplo, podemos escuchar que hay una orden de alejamiento, hay una prohibición de residencia en cualquier lugar, o incluso podemos llegar a lo más fuerte, que es una detención provisional. Pero bueno, ¿a qué se debe el tema de estas medidas cautelares? La palabra cautelares viene de cautela. Cautela es actuar con cuidado, básicamente. Entonces, ¿a qué se debe este tema? Cuando dice cautelares, es que el juez que tiene jurisdicción, en este caso de esta persona que está, que está en un proceso penal por alguna razón, el juez decide tomar medidas cautelares. Estas medidas cautelares, como por ejemplo en el artículo 328, habla del máximo, que sería la detención provisional. Algunos jueces lo toman como tener como a este sujeto seguro, que no vaya a salir del país, que esta persona no se vaya a ir huyendo, o que esta persona incluso puede ser una amenaza, y es demasiado riesgo, entonces mejor lo tienen detenido. Con relación a los tratados internacionales, podemos ver que los tratados internacionales influye en las medidas cautelares de nuestro país, ya que El Salvador también se ha comprometido con estos tratados para poder cumplirlo, ¿verdad? Para poder cumplir y poder realizar los acuerdos que se hicieron, por ejemplo, en el Pacto de San José, donde establece en el artículo 7 que toda persona tiene derecho a la libertad. Y en el inciso 4 menciona que toda persona detenida o retenida debe ser informada de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados. En este tema influye un poco sobre la situación que estamos pasando en el país, que es el régimen de sección. Aquí en la Constitución de la República podemos recordarnos que en el artículo 28 nos habla, ¿verdad?, que pues, si llegamos a esta situación a la que estamos pasando ahorita, la detención administrativa ya no sería de 3 días, sino que pasa a 15 días. Entonces, no se está violando lo que se ha firmado, ¿verdad? No se está violando, porque pues estamos dentro de esas normas, ¿verdad? Entonces, se puede cumplir. Volviendo al tema de lo cautelar, ¿verdad?, podemos ver de que
En el artículo 329, perdón, de este código, la detención provisional es una medida de agravio, que ya lo explicaba anteriormente. Entonces, a pesar de que estamos hablando que los tratados internacionales dicen de que debemos de notificar, que debemos cumplir, pero aún así, en el artículo 329, repitiendo nuevamente, está establecido que este pacto internacional de los derechos civiles y políticos se acordó que en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Declaración Universal, como una medida que debe imponerse como último recurso. Es decir, si nosotros escuchamos que una persona está detenida con medidas cautelares o como por una medida cautelar, es porque ya no había opción y el juez lo decidió que esto era lo mejor que había que hacer para poder detener a esta persona. Entonces, debido a que se me acortó el tiempo, pues esto sería lo que explicaría por este día. Y muchas gracias por su atención.